que se escuchan y se quedan. Se quedan en un cuarto apenas iluminado por la luz de la luna. En un cassette grabado a escondidas. En una tarde de verano con la ventana abierta. Se quedan en aquel primer amor que no olvidamos. En los arreglos de una salida. En una noche de insomnio. O en ese viaje en colectivo donde una canción dijo justo lo que necesitabas escuchar. Todo eso es Horizonte. Pasaron 40 años. Cambió la forma de escuchar música. Cambiaron los equipos, los autos, las casas, las ciudades. Cambió el mundo. Pero hay algo que no cambió. Esa emoción de encontrarse con una canción y sentir que fue elegida especialmente para vos. Y eso sigue vivo en Horizonte. Porque una radio no cumple años solamente por el paso del tiempo. No. Cumple años por las historias que guarda. Por las voces inolvidables que te acompañaron. Por las canciones que se volvieron recuerdos. Cumple años por ustedes, que nunca dejaron de estar cerca. Por todo, a vos, que descubriste un artista gracias a Horizonte, que alguna vez subiste el volumen porque sonaba esa canción. A vos, que la escuchabas mientras estudiabas, viajabas o simplemente esperabas una llamada. Sí, a vos, queremos decirte gracias por seguir a nuestro lado. Sí, Horizonte cumple 40 años. 40 años de música. 40 años de compañía. 40 años siendo parte de la memoria afectiva de una generación. Porque sigue emocionando, convocando, sigue uniendo a quienes la escucharon ayer con quienes la descubren hoy. Porque las canciones cambian, las épocas pasan, pero cuando una radio forma parte de tu vida, simplemente se queda para siempre. Horizonte, 40 años en la gran ciudad. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros. Tanta gente, tantos amigos. ¿Me das un poquito más de nivel? Gracias. Bueno, ahora sí. Lo primero que tengo para decirles es que mis ojos recorren este auditorio y no los encuentro. No los hallo por ningún lado. Pero sé que están. Sé que están. Porque sin embargo, lo siento a mi lado. Están aquí. Hablo de Mario Mazzone y de Cristian Ramos. Los grandes amigos que siguen a nuestro lado. Y voy a tratar de no emocionarme más de la cuenta, porque si no, querido Martín, el hecho artístico es difícil de sostener. Queridos amigos, el señor Martín Bullich, aquí con todos nosotros. También, por supuesto, nos va a acompañar esta noche. La vida, creo yo, la vida es encontrarse. La vida es compartir, querido Eddie, querido Negro Mato, cuántos amigos. Y por eso, justamente esta noche, en estos 40 años de mi querida Radio Horizonte, están los amigos, está la familia, la
mi madre por ahí, me tengo que portar bien. Y el común denominador de todo es, por supuesto, nuestra querida Radio Horizonte. Así que para mí es un enorme privilegio poder recibirlos y ojalá tengamos una muy linda noche recordando estos 40 años jóvenes, 40 años de Radio Horizonte. Querido Martín, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, querido Chicho Soldati, que ha hecho este comienzo. No, todavía no. Quiero, por favor, que se acerque gente que ha tenido mucho que ver con la radio, sobre todo en la identificación de la radio. El señor Eddie Sierra. Empezar la vida una vez más hasta encontrar el horizonte. Lo cantamos todos, ¿eh? Eddie. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, el cielo y el mar. Ese es nuestro lugar. Grande, mi querido. Bueno, dice que te tenemos acá simplemente en 2 palabras. Tus comienzos en Horizonte. Mis comienzos en Horizonte fueron con Santiaguito Ponlecica. Nos veíamos muy seguido y trabajábamos los jingles juntos. Fue una época de oro, de Radio Horizonte. Mirá, recién se me acercó alguien y me dijo algo que es tal cual lo que significa Radio Horizonte. Me dijo, Horizonte es la historia de mi vida. Mirá qué fuerte. Pero y lo que nos pasa a muchos, ¿no? A muchos. Bueno, y también tantos amigos que trabajaron. Locutores, operadores, Alejandro Samuel. El Turco, acá está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Mi historia con Horizonte comenzó como la de muchos de ustedes, siendo oyente de la radio, grabando las canciones en cassettes, enojándonos con los locutores cuando pisaban las canciones y nos arruinaban los temas, ¿eh? ¿Quién grababa canciones en cassettes? A ver, levanten la mano, fuera. ¿Quién insultaba o se enojaba con los locutores? Yo los entiendo porque yo hacía lo mismo que ustedes. Pero claro, no me conformaba con ser oyente. Yo sentía algo tan fuerte por Horizonte que quería saltar del otro lado del mostrador y formar parte de esta radio maravillosa. Por eso me puse a estudiar, fui al ISER, me recibí y pude cumplir el sueño de trabajar en esta querida radio que todos queremos. Yo les agradezco a ustedes porque 40 años después, acá estamos firmes, al pie del cañón, disfrutando como siempre de la mejor música. Los quiero y siempre Horizonte. Hay una pequeña lista que hemos armado de gente a la que no queremos olvidar. Por lo pronto, Fernando Marín, quien fue el que armó la parte esencialmente artística de Horizonte. Teddy Ferrari, Daniel Sarapinas, Mario Burgueño, otro que está disfrutando desde arriba, Héctor Pafundo, Martita Versace,
Marcela Giorgi, Mariel Tilenarda, que estuvo en la última reunión, Miguel Mato, que está por acá. Negrito, Miguel. querido. Ahí está, mira. Párese. Porque ellos son los operadores. Esta es la gente que en general no se ve, pero son los que, gracias a ellos, la radio funciona. Gracias, el negro Mato. También Koki Aguamori. Koki. No vino. Adrián Gauna. Adrián también está con nosotros. Vení. No, los operadores son gente muy tímida, hacen todo detrás de consolas, cosas rarísimas. Son un poquito más complicadas que manejar el celular. Se lo cito. Gracias. Jorge Dudech, Héctor Hirnik, Eduardo Bonello, Carlos Cuestas, el Tucán Pereira Iraola, Gabriela Radiche y tantos más. Así es, querido Martín. Tantos años, tantas cosas. Bueno, y también, por supuesto, están los queridos amigos, colegas y locutores de esta última etapa de Horizonte, que a mí también, por supuesto, ustedes seguramente quieren escuchar. A ver, ¿dónde estás? Horacio, vení, Horacio. Vení. Horacio Zapata. Vení. ¡Vamos, Horacio! ¿No hay un poco más de luz blanca para acá? Alton, hacen el favor, porque para que la gente nos vea. Un poquito más de luz blanca como teníamos recién. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no estoy acostumbrado a hablar en público, solamente detrás o frente a un micrófono en un estudio de radio o de grabación. Solamente quiero decir gracias a todos ustedes porque me enseñaron a convivir como una familia durante las tardes y las noches de Horizonte. Pero sobre todo soy testigo privilegiado el señor Sergio Soldati, desde muy jovencito, ya tenía la pasión por Horizonte, empezamos a estudiar juntos y el primer día de clases, cuando nos vimos, dijo, yo voy a ser locutor de Horizonte y es la persona que lo mantiene viva y a él también le agradecemos mucho la oportunidad que nos dio de trabajar durante estos casi 3 años. Y a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Guadalupe Michaelis es mi nombre. Gracias. Mi historia con Horizonte empezó acompañando a mi papá en el auto. Yo era la que cuando mi papá se bajaba en los negocios me tiraba cuando un tema sonaba y decía, sí, Horizonte. Y bueno, le agradezco a Chicho, soy muy feliz, a Sebas también. Fueron los mejores meses de mi vida escuchando la música que a ustedes también les gusta. Y creo que está bueno decir, ¿no?, los nombres que a veces no se conocen y que mantienen viva una marca como Horizonte, mantienen viva de alguna forma la historia. Así que bueno, ojalá ustedes tengan tantos lindos recuerdos como los que tengo yo cerca de la música. Gracias. Gracias, Guada. Gracias, Guada. Y no quiero dejar que pase sin la presentación, señoras, señores, también de uno de nuestros pilares fundamentales, Sebastián Halton. No, este no es mi rubro ni mi momento. El momento de ustedes y los 40 años de Horizonte. Los quiero mucho. Gracias. Bueno, Gerardo Presas, cerrando esta etapa. Bueno, buenas noches, feliz cumpleaños para todos. Mi historia con Horizonte empezó cuando decidí estudiar locución. Iba con el Walkman de Temperley hasta el Cosal en Almagro, escuchando la radio.
soñando con estar ahí, en ese mismo lugar que yo escuchaba. La mayor parte de los CDs que me compré era por llamar y preguntarle a Adrián Gauna, a Quique, a Mario, cómo se llamaba esa canción, de qué disco era, de qué año era. Y siempre soñando con estar en Horizonte. Cuando llegó el momento de la entrega de diplomas, lo convoqué a Ricardo Bravante porque me había encantado cómo hacía los avisos, entre ellos el de Martin Bullick, audio-video. Aceptó muy gentilmente. Hace algunos días estuve con él, dejó un abrazo muy grande para todos, con el mejor de los recuerdos. Y quiso el destino que 30 años después de recibirme pudiera formar parte, gracias a Chicho y a Sebastián, de esta nueva etapa de Horizonte. Con lo cual, cuidado con lo que sueñan, porque se puede hacer realidad. A mí me pasó así. Y lo último es un agradecimiento especial por el cariño de estos casi 3 años y el apoyo en este último tiempo. A todos, realmente, lo llevo en el corazón, les agradezco y una vez más gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Gerardo querido. Bueno, y cómo olvidarlos en aquellos años de los veranos en Duplex, en Estudio Playa, con Juan Alberto Badía, otro querido amigo que se nos fue, pero que está acá, que lo sentimos tan cerca, ¿no, Martín? Bueno, también con la información del Horizonte, ¿no? Horizonte hoy, ¿se acuerdan? ¿Y quién lo hacía? Carlitos Clerici. Carlitos. Hola a todos, gracias por estar después de 40 años compartidos. Mi historia en Horizonte arranca un par de años después de esos 40 que estamos cumpliendo. Fines del 88, más o menos, ya era oyente de Quique, de Mario, y me proponen, bueno, doy una prueba de voz y me contratan en Horizonte como suplente, durante algunos meses como suplente en algunos turnos de la radio. Y casualmente en mayo de ese año 89 hay elecciones en el país. Y entonces trabajamos todos ese día. Y se ve que alguno me escuchó, no solo la voz, sino también que podía decir algunas cosas más periodísticamente hablando. Y a mitad de ese año, el programa Horizonte Hoy, que conducía Manuel Castro Cambeira con Leonor Ferrara, Manuel se fue y dijeron, Clerici, venga para acá. Y desde ahí, compartiendo aire, en aquel momento Martín Bullick hacía la columna de cultura, arte y espectáculos, ¿te acuerdas, Martín? Bueno, con compañeros como Nelson Castro, Enrique Llamas de Madariaga, con, bueno, tantas locutoras que ya fueron mencionadas, Gabriela Radice, Gabriela Guimarães, Mariel Lenarda, Marcelita Giorgi, con Valeria Weise también. Bueno, durante 8 o 9 años estuve al frente de ese Horizonte Hoy, que era la cara de la mañana, el programa de la mañana, el periodístico. Se escuchaba en todos los autos que iban al centro de la ciudad de Buenos Aires a trabajar. Todo el mundo escuchaba Horizonte. Y eso, bueno, nos hizo muy fácil la tarea. Así que desde ahí, desde ese programa que arranqué en el 89 y que, bueno, siguió hasta el 97, por lo menos en mi caso, a pesar de que hace casi 30 años que estoy en la radio, todavía me siguen diciendo, sigo en la radio en otras, pero me siguen diciendo, te recuerdo de Horizonte. Y esa es la historia grande. Recordarte después de 30 años porque fuiste conductor de la mañana de Horizonte. Así que gracias, y sobre todo gracias a Chicho, porque para que se cumplan estos 40 años es porque alguien la tuvo que mantener viva después que dejó el aire. Y fue él el que la mantuvo viva, primero en la web y después nuevamente en el aire. Así que gracias a vos, Chicho, por eso. Un aplauso para Chicho. Y para Sebas, por supuesto.
Sebastián, que fue el apoyo permanente para el trabajo de Chicho. Bueno, faltan 10 minutos para la hora, pero vamos a adelantar los relojes 10 minutos, de manera tal que, como me pasaba a mí en aquel momento cuando conducía en la mañana, llegaba la hora, y cuando llegaba la hora era una cuestión religiosa. No nos podíamos pasar, como el top de las viejas radios de AM. En Horizonte escuchábamos al señor Martín Burel. En un día como hoy, 14 de agosto, pero en el año 1986, nacía FM Horizonte, en el 94.3 de la frecuencia. Una radio que se caracterizaba por una transmisión impecable, por una programación de muy buen gusto, por voces que la sabían llevar a cabo, y que encontró además una muy curiosa forma de dar la hora, a través de contar un suceso insólito, un récord mundial, un caso raro, algo que llamara la atención del oyente, para decir simplemente nazi. Y después de 40 años, nada ha cambiado, porque, señoras y señores, aquí, después de tantas horas, de tantos días, de tantos meses, de tantos años, de tantos lustros, y 4 décadas después, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. A bailar. Gracias por estar. Gracias. Gracias por el apoyo. Cada media hora estaba